Les saluda la pastor Jenori Bolanos desde nuestra iglesia Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo, localizada en la 1332 de North Avenue en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Estamos aquí porque delante del Señor tenemos un compromiso con un amor tan grande, un compromiso de llevar esa verdad a las almas que lo necesitan, sin importar lo que nos critique la gente o no nos critique. El Señor Jesús vino a dar un mensaje verdadero y se le dio a Pablo no un mensaje de la ley, sino un evangelio de gracia. El Señor nos ha llamado y en su misericordia nos trajo y nos dio el amor tan grande, más allá de su misericordia, que nos da la sabiduría para aprender más cada día y para entender esta gracia que es eterna. Hoy traigo el tema: cumpliendo las tradiciones, los dogmas de hombres, los ritos. Se le falla a Dios. Y fallando a Dios. Quizás tú que me escuches en este momento dirás: esta hermana está equivocada. O quizás hayas salido de un sitio donde solo tradiciones. Quizás tu vida ha dado un giro equívoco. Esperabas algo de una iglesia y no recibiste, sino que recibiste lo contrario. Quizás estás en pecado y crees que Dios no te ama lo suficiente. O quizás sienta que no hay ninguna iglesia perfecta. Cualquier excusa que tengas no es válida delante de la presencia de Dios. No hay iglesia perfecta más que la que Cristo formó en su gracia. No hay cuerpo perfecto más que Jesucristo en una iglesia universal que Él formó en su cuerpo, en su sangre, con las heridas en sus manos y en sus pies, en aquella cruz, pero dejó la tumba vacía para llenar nuestras vidas de su presencia. Hoy estamos en un tono de palabra de gracia que debemos de ir hablándolo con autoridad cada día más. La humanidad se ha perdido en las mismas iglesias. La humanidad, las almas se están perdiendo por seguir ritos de hombres, tradiciones y de dogmas que no los llevan a ningún sitio. Y usted dirá: la hermana, ¿y por qué habla así? Yo voy a repetir las palabras de Jesús en la tierra. Y luego lo voy a leer en griego original para que entendamos un poquito más la verdad de la gracia. Lamentablemente, el evangelismo está arrasando con las almas por dinero, por caprichos de hombres, por querer tener puestos. Están negando la vida. No están entendiendo que estamos viviendo ante la antesala del sonar de la trompeta. Se está preparando una orden en el cielo. Lo tenemos que anunciar, lo tenemos que notificar a los hombres. El daño tan grande de la religiosidad que contamina el alma, de la falsedad que están supuestamente predicando y sabiendo que hacer lo bueno y no lo hacen por conveniencia. A veces decimos: si ya todo se está acabando, ¿por qué nos... Vea lo que dice la religiosidad: ¿por qué Cristo no viene pronto? Cristo no va a venir por ninguna iglesia. Hay que sonar la trompeta. Pero ¿sabe por qué no? Porque la palabra dice que hasta que no se cumpla en la predicación del evangelio, no de la ley de Moisés, del evangelio, hasta que toda persona no haya escuchado, no dice que haya recibido. Y hay una gran diferencia. Dice: hasta que toda persona no haya escuchado el nuevo evangelio, no sonará la trompeta. Una cosa es escuchar y otra cosa es recibir. Hoy muchos van a escuchar, pero no van a recibir la verdad. Muchos van a escuchar y la pueden recibir. Pero quisiera que vayamos primero al detalle más grande de lo que está ocurriendo. Santiago 4:7. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí? Le es pecado. Le es pecado. Si tu pastor sabe que está predicando equívoco y no quiere predicar lo correcto, es pecador. Cristo no vino a confundir a nadie. Cristo no vino a traer doctrina ajena al amor de Dios. Cristo no
no vino a traer doctrina de humillación a nadie. Entonces nosotros, sabiendo esto, nuestro fundamento debe ser lo bueno. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mí me gustaría que algún pastor me llame y me diga, disculpe, pero usted está equivocada. Y lo digo a menudo. ¿Sabe por qué no me llama nadie? Porque saben que en la palabra de Dios está la verdad. Y cuando se repiten las verdades de un verdadero altar, valga la redundancia, esa verdad resuena en los oídos de aquellas almas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Y les da miedo. Entra en ellos un espíritu de cobardía. Porque saben que es lo bueno, pero ellos no lo quieren hacer. No le conviene. Ese es el primer fundamento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué es necesario hacer esta apertura con este versículo? Porque el mismo Señor nos enseñó que las personas que siguen ritos, que siguen religiosidad, se quieren perder por cuenta propia. Se dejan engañar por las falsas costumbres para alcanzar una autosuficiencia, una autojustificación, una autosalvación. Y vamos a estar leyendo, saltado, el capítulo 7 de Marcos, del 1 al 23. Pero antes de leerlo saltado, voy a leerlo en el original griego, primero, para que luego cuando leamos en la Biblia Reina Valera, usted diga, no decía así en el original. Es necesario volver a entender las cosas originales del Señor para poder comprender esa verdad. Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 23. Dice en griego original: y se reúnen junto a él los fariseos, que eran los que trabajaban en las sinagogas, y los escribas, que eran los que escribían, los secretarios, venidos de Jerusalén, la capital de Israel. Desde entonces está Israel. David la puso Jerusalén como la capital de Israel. Y hoy mucha gente, sabiendo esta verdad, está enojado con aquellos presidentes mundialmente hablando que están dándole lugar a lo que David hizo 500 años o más de 1500 años antes de Jesucristo. Y se creen pastores. Y se creen esto. Y muchos religiosos están de acuerdo con lo negativo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña. 2. Y cuando vieron algunos de los discípulos de él, que con inmundas manos, esto es, no lavadas, comen, y todos los judíos, a no ser, comen, comían los panes y ellos se quedaban asombrados, porque los seguidores de Jesús no se lavaban las manos. Y en las costumbres de Israel, si usted no se lavaba las manos para sentarse a cenar o a comer, usted era inmundo. ¿Quién le puede decir a inmundo al que tiene Jesucristo? Y mira lo que dice. Vinieron y le dijeron, en el 3, ¿por qué los fariseos y todos los judíos, y quieren hacer recalcar esta palabra, los judíos, a no ser que hasta el codo, o sea, hasta aquí, se laven las manos, no comen? Escúchame bien esta costumbre de los judíos. Si no se lavaban la ley decía que si no se lavaban la mano hasta el codo, usted no podía comer. Démosle por un momento raciocinio a esta frase. ¿Cuántos hay aquí que se criaron en el campo? ¿Cuántos se criaron cogiendo café? Y no había agua cerca. A la hora del almuerzo usted se sentaba y se medio limpiaba las manos y él tenía que comer. Pero para el judío era condenable
Observa, era condenable no lavarse las manos y hasta el codo para comer. Pero no era condenable la crítica, el abuso, el engaño y el robo. Lo mismo que hoy en día. Para muchas personas que se creen que son perfectas, te miran a ti que eres un simple cualquiera. Líderes religiosos, si tú no tienes un buen traje para entrar a la iglesia, eres un cualquiera. Si no estás con un buen perfume, no eres suficientemente para que te sientes en esa iglesia. Si no tienes un buen automóvil, no eres lo suficiente para estar con el pastor. Hoy en día sucede lo mismo. Dice aquí que no come, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. En la palabra del Señor no habla de esto. Habla de higiene, en la ley de Moisés. Pero dentro de esos fueron los hombres que fueron agregándole a lo que estaba ya ordenado por Dios. Los ancianos tenían la tradición de lavarse las manos hasta el codo. Y cuando vienen de la plaza, a no ser que se rocíen, no comen. Y otras muchas cosas hay que recibieron para retener lavamientos de copas y de cántaros y utensilios de bronce. Estamos hablando de costumbres de ancianos para los judíos. Gloria a Dios, porque ya yo no soy judía, yo soy gentil. Encontré la gracia, no la ley de Moisés. Observa el 5. Y preguntándole los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan los discípulos de ti conforme a la tradición de los ancianos? La gracia no es para seguir tradiciones. La gracia es para dar una nueva vida en Cristo. Sino que con inmundas manos comen el pan. Mira qué atrevimiento preguntarle a Jesús semejante cosa. Mas él díjoles, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero el corazón de ellos lejos dista de mí. Mas en vano dan culto a mí, enseñando como doctrinas, observa, preceptos de hombres. Yo estoy repitiendo lo que Jesús dijo hace 2000 años. Lo que Marcos escribió en griego en el Nuevo Testamento lo estoy leyendo del original. No estoy leyendo de traducciones. Dice que son como doctrinas, no son doctrinas. Preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y decíasles bonitamente, desatendéis el mandamiento de Dios para la tradición de vosotros guardar. Porque Moisés dijo, honra al padre de ti y a la madre de ti, y el que hable mal del padre o madre, sin remedio muera. Dice el que hable mal. El que hable mal. Está hablando, criticando, hablando mal de los padres. Mas vosotros decís, si dijese un hombre al padre o a la madre, corbán, es decir, ofrenda a Dios, cualquier cosa de mí puedas obtener provecho. Mira lo que te voy a explicar esto. Quiere decir que si tú no proteges a tus padres, y hoy estamos viviendo un tiempo donde los jóvenes se tragan el dinero hasta de sus propios padres y abuelos. Le roban hasta los cheques que le da el retiro. Estamos hablando de gente inescrupulosa, que sea en licor, en vicios,
en bailes o en lo que sea. Eso tiene una muerte espiritual. Y te lo voy a enseñar de acuerdo a la costumbre de Israel, porque estoy enfatizando la palabra de los judíos. Primero, dice que aquellos que se atreven, dice que en el pueblo judío había la gente y decían, aquí están mis diezmos y mis ofrendas en el altar, pero a sus padres no estaban atendiendo. Estaban enfermos, mayores, y les robaban a sus propios padres para llevárselo supuestamente al altar. Que nadie se le ocurra hacer eso aquí, porque la ira de Dios va a caer sobre ti, quien sea. El único mandamiento con promesa es honra a padre y a madre para que tú tengas larga vida. Yo he oído de casos donde maltratan a los padres, donde los tiran, donde les pegan, los insultan, les roban, los gritan e incluso los matan. Otros se mueren. No hace un mes se descubrió una mujer en Texas que se murió su pobre madre, se cayó la anciana, se quebró las costillas, quedó 2 semanas en agonía, murió. La hija lo que hizo fue taparla, se fue a vivir con su hija de 15 años al otro dormitorio, recibiendo los cheques del Estado, de la pensión, y viviendo en su casa de gratis. 3 años duró el cuerpo ahí hasta que se descubrió. Eso se está oyendo muy a menudo, hermano, porque se ha perdido el valor del mismo humano. Y lo peor de todo es que no son animales que vienen a cometer estos atrocidios, son los mismos seres humanos, son los hijos que se les ha criado, que se les ha enseñado a amar, quizás o bien, y sin embargo el espíritu del enemigo está en ellos para causar problemas a sus a sus padres. Estoy hablando en parte de lo que están hablando. Invalidando la palabra de Dios, dijo Jesús a ellos, por las tradiciones de ustedes, con la tradición de vosotros que transmitisteis, y cosas semejantes como estas muchas hacéis, les dijo el Señor. Y llamando hacia sí de nuevo a la multitud, decíasles: oídme todos y entended. Nada hay de fuera del hombre que entra en él que cause, que puede hacer inmúndole, sino que lo que del hombre sale es lo que hace inmundo al hombre. Y cuando entró en casa desde la multitud, preguntábanle los discípulos de él la parábola, y díjoles: así que también vosotros sin discernimiento sois. Estamos hablando ahora como aquellos que están en las iglesias, que están sin discernimiento de la palabra de Dios. No tienen al Espíritu Santo, no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿No entendéis en todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacer inmundo? Pues no entra de él el corazón, sino que en el vientre y a la cloaca. Y estoy leyendo en griego original como lo escribió Marcos. A la cloaca marcha, dice, purificando todos los alimentos. Y decía: lo que del hombre sale, eso hace inmundo al hombre. No es lo que te comas o como lo comas, es lo que hablas, porque lo que tú hablas lo tienes en el corazón. Y ahí está la raíz del problema tan serio. El mismo Señor se lo dijo: no es lo que coma, es lo que sale del corazón, porque tu comida no va al corazón ni al alma, tu comida va al estómago y va a ser botado de tu cuerpo, expulsado. Pero es lo que tú causas en tu corazón, el odio, el rencor, la amargura. Eso es lo que es el problema, el chisme, el celo, la contienda, la ira, las cadenas que tienes a vicios. Todo eso es lo que contamina tu vida. Eso es lo que hace daño. Y de dentro del corazón de los hombres los racionamientos malos salen: inmoralidades sexuales, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, lascivia, ojo maligno, maledicencia, arrogancia, insensatez. Todas estas cosas malas
de dentro salen y hacen inmundo al hombre. He leído este capítulo en porción en el original griego. ¿Por qué lo hice? Porque ahora vamos a entrar a lo que la traducción y el daño de la traducción ha hecho. Sin embargo, el ser humano no quiere entender. Estamos ahora en tiempo de buscar la verdad. Y vamos a ir a comprender en el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos, donde dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos comer con las manos inmundas, esto es, lavadas, lo condenaban. A ti y a mí nos han condenado en cantidad. A nosotros como pastores hemos llegado a muchísimas iglesias y no nos saludan. No importa, yo tengo el pastor de pastores, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que me amó. ¿Y sabe qué? Yo le digo a mi esposo, esto demuestra que este pastor no está en los caminos del Señor. Punto y se acabó. Porque se supone que a ti te tiene que saludar primeramente un líder de un sitio. Se supone que ahí tiene que estar el amor de Dios para que todos los demás te saluden con amor. No te miren con desprecio como pasa en muchísimas iglesias, por celos, contiendas e iras. ¿Y qué dijo Jesús al final del capítulo? Es lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina, lo malo, el engaño, la avaricia, todo es lo que sale. Aquellos que critican, que porque nosotros no somos de un concilio, porque no pertenecemos aquí. Aquellos que en sus ojos los ritos que ellos hacen los salvan y los excluyen de la ira de Dios. Aquellos que catalogan que nosotros somos pecadores, pero ellos son santos. Hablamos y hacemos por lo cual debemos de demostrar en nuestro cuerpo el amor divino y no fallarle a Dios. Pero ellos, en Marcos 7:5 le preguntaron a Jesús, cuando nosotros, en el versículo 3 del capítulo 7, porque los fariseos y todos los judíos, y quise hacer énfasis en esto, hermanos. Cuando hablamos de los judíos, ahí tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque el judío vive los ritos de los hombres y los rudimentos. Y si nosotros como gentiles brincamos la cruz y vamos a tomar lo de Moisés, estamos fuera de orden, de acuerdo al tiempo de Dios. Porque hoy vivimos la gracia. Por eso dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Santiago capítulo 1, el 25 al 26, el mismo hermano de Jesús dijo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Recordemos que Jesús se dedicó a ir a buscar a aquellos que estaban enfermos fuera de los muros de Jerusalén. Jesús se dedicó a ir a las orillas de los ríos donde había pestilencia. Estamos hablando de zonas del desierto donde ahí estaban radicadas las enfermedades. Él iba a los sitios donde estaban los leprosos. A él no le importaba si una mosca lo picaba o no. A Jesús no le importaba si se iba a contaminar abrazando a una persona enferma. Él no cuidaba si le tocaban o no le tocaban, como muchos hoy, que al pastor nadie lo puede hablar. Al pastor máximo de la iglesia o al arzobispo hay que sacarle cita. Es más fácil hablar con cualquier presidente de una Casa Blanca que con un pastor grande hoy en día. Se creen los mejores. Y Dios libre se le toque. Ellos son exclusivos. Jesucristo llevó en su cuerpo la sanidad. Él se dedicó a ir a buscar a los despreciados, a los enfermos, donde quiera que estuviese. Pasaba horas hablándole al público sin importarle que pasaran los pescadores, el olor, las moscas, los zancudos. No, día y noche. La oficina de Jesucristo fue la mejor que tenía. La cama era la mejor que encontraba. Su oficina estaba bajo el cielo y su cama era el suelo, en muchos casos. No tuvo carruaje, no tuvo el mejor caballo del mundo, porque Él era el que nos lleva a la vida eterna. Él es el carruaje.
Por eso dice aquí el mismo hermano de Jesús, dice que nosotros debemos de tener cuidado y buscar la perfecta ley del amor, que es la que da libertad, amándonos unos con otros. Si tú te echan de una iglesia, como he sabido de gente que han echado de las iglesias, es porque Cristo no está ahí. No importa cómo se llame, no importa el edificio, Cristo tiene que estar en el corazón del hombre, que es donde están los buenos sentimientos y donde debe de estar el nuevo hombre. En el versículo 26 de Santiago 1 dice: si alguno se cree, y observa esto, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahí está, hermano, y no refrena su lengua, sino que engaña con corazón, la religión del tal es que vana. Las trampas, la mentira, los engaños. El 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero si tú estás contaminado con el mundo, ¿cómo vas a decir que tiene a Cristo en tu corazón? ¿Cómo vas a hablar del amor de Dios y el cambio del Espíritu Santo en tu vida si tú estás compartiendo el pecado del mundo? Y volviendo, en Marcos capítulo 7, versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, siguen diciendo los fariseos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron, les dijo el Señor a ellos cuando los acusó de su religiosidad falsa. Guardan para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos, o sea, en las camas. Falsamente quieren aparentar un sentido de piedad, que lo que único hacen es engañar a otros y les falla a ellos mismos. Por eso en Marcos capítulo 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas nuevamente a este grupo que salía de las sinagogas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? En la gracia no es conforme a la tradición de la ley de Moisés. En la gracia la fe es en lugar de aceite, goya, lo que sea. En la gracia creer se recibe bendición. En la gracia la cena es diaria con Jesucristo en tu corazón. En la gracia el bautismo se recibió en el Espíritu Santo, no que te vayan. En la gracia el ayuno es el perfecto ayuno que Dios pidió en el Antiguo Testamento, en Isaías 58, cuando dice: ¿de qué vale que ustedes dejen de comer cuando me insultan al pobre y me desprecian al pobre? Dejad eso falso ayuno que ustedes se han puesto. Mi ayuno, el que yo quiero recibir, es un corazón contrito, un corazón limpio, que extiende su brazo al pobre, que da comida al que tiene hambre. Ese es el ayuno. Hoy en día, nosotros, la modernización, debería de ayunar de novelas. Deberíamos de ayunar hasta de gastar. Deberíamos de ayunar de tantas cosas, hasta de lujos, porque en la bendición del Señor nos ha extendido sobremanera. Sinceramente, aquel que piense, y debemos de analizar, nos sobra y nos sobra y nos sobra, ¿verdad que sí? Porque Dios es maravilloso. Deberíamos de ayunar de cosas vanas. Estamos en un tiempo tan difícil, hermano, que les voy a explicar algo. Aún el vivir está cansando. Hay gente que quiere morirse porque está cansada de la vida. Hay peticiones en los city halls que hay gente que dice: yo estoy cuadrapléjico con una silla de ruedas y quiero que me permitan darme la eutanasia porque están gastando mis familiares el dinero y el tiempo en mí. Nosotros no somos dueños de la vida ni de nosotros mismos. Y la gente está pidiendo morirse. Otros se están envenenando por cuenta propia. Pero sabe que también le estamos fallando a Dios, porque hasta cierto punto ya estamos hasta cansados de comer. ¿Cuántas veces usted dice no sé qué comer? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si nosotros analizamos bien el tiempo en que estamos viviendo, usted no hay ni qué comer de tanto que tenemos. Cuando éramos pobres,
cocoto, arroz y frijoles. Una sopa Maggi con un huevo cuando mucho, cuando vean gallinas. Un jugo de limón. Es la verdad. ¿Sí o no? O una sopa Maggi con tortillas en muchos de nuestros países. Y eso es lo que había de comida. Y nosotros contentos, y algunos, y eran muchos, y deseando que el otro dejara un poquito para comérselo. Nadie decía nada, mamá.